Bueno, andamos ahora sí ya con la cuenta regresiva para el fin de las campañas. Serán el domingo en el Estado de México y Coahuila. Ahora vamos al las dos. Y además, bueno, la veda empieza a partir del primer segundo del jueves. Bueno, luego de todo esto, se supone que los ciudadanos piensan, analizan, o de eso se trata ese tiempo, para que usted lo vea. A ver, si hoy fueran las elecciones en el Estado de México, Delfina Gómez, candidata de Morena y del Partido del Trabajo, tendría esta ventaja, ¿sí? Esto es en encuestas de nosotros, ¿no? Ganaría por 51.4% contra 39.2% de la alianza, va por el Estado de México. Bueno, esta es una. Si hoy fuera la elección para Coahuila, y vamos a la misma fuente, Manolo Jiménez, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, ganaría con 43% de la votación, seguido de Armando Guadiana de Morena, que tiene 29.1%, del PT el 16.9% y Lenín Pérez de la Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde con el 4.8%. El 6.2% aún no sabe por quién votar. No se suman, esto es muy importante, no se suman en automático en caso de que hubiera sido un solo candidato por parte de Morena, la popularidad o la intención del voto entre Armando Guadiana y entre Ricardo Mejía. No se suman en automático. Pero, de cualquier manera, sí es evidente que si hubieran ido juntos, es muy probable que ahorita tuviéramos un escenario diferente del que estamos teniendo en cuanto a la ventaja de Manolo Jiménez. Hace ratito hablábamos con Víctor, ya sabe, allá está la Universidad Autónoma de Coahuila, y Víctor nos decía que él tiene una diferencia que alcanza casi al 2-1 en relación a Manolo Jiménez y el señor Guadiana. Bueno, la idea es hablar de las encuestas, a quién le hacemos caso y por qué son tan verdaderamente en el Estado de México tan diferentes. Paco Abundis, director asociado de Parametría. Querido Paco, tenemos tiempo de no verte, pero sí leerte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier, qué gusto estar contigo. Gracias por la invitación, como siempre. Además estás hecho otro, ¿eh? ¿Por qué? Mira la barba y no, todo es otra cosa. Es otro Paco, es reeditado Paco Abundis. Oye, ¿cómo has estado, Paco? ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. Qué bueno. Gracias, Javier. ¿Cómo ves las encuestas, y te diría, en este toma y daca? Y luego también la encuesta de hoy del Reforma, la propia encuesta del Heraldo. Le pregunto al encuestólogo cómo ve todas las encuestas y a quién fregados le hacemos caso. A ver, o cuál es la más precisa, mi querido Paco. Mira, te diría que yo creo que estamos en uno de los peores momentos de la industria, básicamente porque hay mucha información, o más que información, te diría, es publicidad que se está presentando como si fuera investigación de opinión. Ujú. Y yo creo que es de los mayores problemas. Últimamente ha habido algunas reuniones, conferencias del gremio a nivel mundial. En Dubái hubo una en noviembre, acaba de haber otra en Filadelfia, que es de la Asociación Estudiantil de Opinión Pública, la más grande que ha habido hasta ahora, 1,500 personas. La que le precedía fue hace como 20 años en Arizona, con cerca de 1,300, 1,200, pero son asociaciones muy fuertes, muy grandes, gremios con mucha antigüedad y con mucho profesionalismo. ¿Cuáles son los temas que se están discutiendo ahí que yo me encantaría que en México se discutieran? Eh, el básico y que nos concierne se llama transparencia, Javier. Tú no puedes presentar una medición, ¿no? que le digas al público, a la gente, a los medios, que es una metodología que solamente tú conoces, que es una caja negra, que es casi un secreto industrial. La ciencia social, por definición, es validable y verificable. Entonces, lo que pasa cuando tú presentas un guión que solamente tú conoces la metodología, le hace encuestas por internet, encuestas telefónicas con robot, pues prácticamente puedes hacer lo que tú quieras. Puedes presentarme el dato que tú quieras y puedes decirme que como es secreto industrial, no me puedes presentar la metodología. Más allá de las mediciones y lo que hacemos, Javier, te diría que no, en lo que hacemos,
tú no puedes presentar datos que no sean replicables. Tú solamente puedes presentar datos que sean repetibles, que yo pueda repetir y pueda rehacer lo que tú me dijiste. Si yo no puedo hacer eso, ese dato es impresentable. No te lo puedo poner de otra manera. Es decir, si yo no puedo, si tú no me das una receta y es como un pastel o como cualquier otra cosa. Si tú no me das tu receta y yo no puedo replicar ese pastel, entonces digamos, ese secreto industrial en las ciencias sociales no vale. Entonces, estamos frente a mucha información y no solamente con los datos electorales, está pasando con temas de la aprobación presidencial. Si tú ves en buena parte del mundo, y te pongo el ejemplo más claro, Estados Unidos, si tú preguntas cuál es la aprobación de Biden, puede variar de 38, 39, 40, pero no puede, no como en este país, no puede ser de 50 o 70. Sí, o sea, ¿sí ves la diferencia? Sí, O sí, sea, sí. en Estados Unidos tienes 1 o 2 puntos de diferencia. En México tienes diferencias de 20 puntos. Entiendo que ya el público mexicano, y me encanta que pongas el tema en la mesa, y de verdad te lo aprecio muchísimo, porque esto internacionalmente es un escándalo. Es decir, para analistas de riesgo, para diplomáticos, no, a ver, ¿es 50 o es 70? ¿Cuánto tiene el presidente? ¿El Estado de México son 5 o son 20 puntos de diferencia? Es decir, no, o sea, no, esto en el mundo no existe. Y básicamente te diría, y es un paper que acaban de presentar en esta conferencia de Filadelfia, que es, en general, las mejores mediciones son las más transparentes. Cuando puedes decir qué hiciste, cuando puedes decir cómo ponderaste, si ponderaste, cuando puedes aclarar tu método. Sí. Todo aquel que te diga que tiene el secreto industrial que no te puede revelar, lo menos que te podré decir es muy sospechoso. A ver, Y, adelante, Paco, adelante. y eso en buena parte del mundo democrático se excluye de cualquier tipo de difusión de medios o incluso de redes. Sí. El problema es que tenemos es que esa información está circulando mucho en redes y entonces te ofrecen ranqueos de gobernadores, ranqueos de alcaldes. Javier, ¿tú sabes cuánto vale esa información en pesos, en centavos, hecha, ¿no? Digo, esto responde al principio de cuando la información es gratis, muy probablemente el producto eres tú. El O sea, producto, tú sí, eres, claro. Sí. no, porque Sí. tú eres básicamente quien se la cree, que eres Sí. básicamente el que es sujeto de esta publicidad. Las mediciones tienen errores, tienen márgenes de error, sí pueden tener problemas. Pero más allá de eso, o sea, antes de llegar al resultado final, te diría, si una metodología no es replicable, si quien le está publicando no te dice cómo hizo para que ese 30% o 20% que no tiene teléfono, cómo lo hizo, lo modeló, lo sustituyó, lo reemplazó, qué hizo con ese, porque además, precisamente cuando tienes mediciones por internet o por o celular, telefónica, lo que tú quieras, el problema no es solamente de alcance, el problema es el sesgo de quien tiene acceso a esas tecnologías, que es básicamente estratos de un alto poder adquisitivo. Entonces no es un tema nada más de alcance, es de quién está tecnologizado como para estar en ese tipo de mediciones. Entonces, bueno, te lo resumo Sí, un poco de esa manera. sí. Buena parte de lo que se publica en este país, en el mundo sería impublicable, Javier. Uy. A ver, híjole, ahorita regresemos a eso. Nomás dime, esto también se aplica, lo que estás diciendo, para a ver, los dos debates del Estado de México. No habían pasado ni 5 minutos y a través del call center, Alejandra dejó atrás a la señora Delfina.
¿eso también tiene un valor o no tiene un valor? Que cambiar su voto, todas estas cosas. Pero estamos hablando, Paco, de que tú sabes que me han tocado varios debates, no van ni 10 minutos, ya me dijeron quién ganó. Yo dije, ¿cómo le hicieron, no? A ver, ¿no? Exacto, exacto. Mira, te diría que lo que dice la literatura básicamente es que cuando tú llegas ya a un debate de candidatos de dos partidos, la gente tiene ya muy decidido su voto, el cambio es marginal, que funciona cuando tienes probablemente debates de un mismo partido, es decir, sí vas a ver los contenidos de cada candidato, pero cuando tú llegas a debates o sea, de dos fuerzas políticas, esto ya pasó por un filtro de quién es tu candidato, tú con quién estás. Primero, los niveles de audiencia son muy bajos. Segundo, quien atiende un debate no va a resolver dudas, va a confirmar que su candidato es su candidato, su gallo es el mejor. Entonces, los movimientos en realidad son marginales. Tiene que pasar algo escandaloso, digamos, para que en el debate cambie algo. Lo que es cierto es que para lo que se usa esta información es para algo que se llama el postdebate. Sí. Es decir, esos momentos en que algún candidato no le fue bien, no supo responder, o aunque haya respondido, alguien se encarga de editarte un spot de tal manera que parece que no sabía lo que decía, y entonces eso sí se convierte en campañas electorales. Sí. Pero digamos, en el debate como tal, es muy difícil que pasen cosas porque realmente los niveles de audiencia son muy bajos y quien atiende esos eventos es alguien que ya sabe por quién va a votar. Ahora, a ver, vamos a cerrar más adelante con el tema de Estado de México y Coahuila, qué es lo que ves. Pero déjame plantearte, hoy Reforma aparece una encuesta sobre el presidente. La semana pasada apareció nosotros aquí mismo en el Heraldo, apareció otra en Financiero. De alguna manera queda claro que el presidente es muy consistente en su popularidad, pero en algunos casos se habla de 80% y en otros casos lo mínimo es 58%. ¿Has seguido haciendo encuestas sobre este tema y tú cómo lo ves? Otra vez, creo que depende mucho de qué metodología estás aplicando. Por ejemplo, uno de los que mencionaste hace telefónicas, lo cual ya es sustancialmente distinto a lo que hace Reforma. Digamos, Reforma hace cara a cara, digo, es de lo más serio que hay en el mercado, lo más atendible. Realmente, te voy a decir cosas muy sencillas por la cual esto puede variar. Usted aprueba o desaprueba al presidente, ¿no? Y puedes tener mucho, algo, sí, o puede de un lado a un lado. Con que metas una categoría intermedia de no aprueba ni desaprueba, ahí se te pueden ir 10 puntos, lo cual te cambia completamente los números para una medición. La medición de aprobación no está estandarizada, Javier. Es decir, no tenemos la misma pregunta. Ajá. Las preguntas de nivel de conocimiento no están estandarizadas. En todo caso, te diría que las preguntas más estandarizadas, es decir, que todos preguntamos lo mismo, son las preguntas de si hoy día fuera la elección, ¿usted por quién votaría? Eso, y casi todo mundo lo preguntamos de manera parecida. Bueno, no, perdón. Hay quien lo pregunta de manera abierta y hay quien lo pregunta en boleta. Es decir, yo a ti te doy una tableta y en la tableta tú me marcas, hago una réplica de la boleta lo más parecida posible a lo que va a pasar y ahí tú me marcas qué vas a hacer. Hay quien lo pregunta de manera verbal y abierta y eso también implica una diferencia. Sí. Entonces, parte de esto, aunque pudieras estar haciendo cara a cara en vivienda, aún así hay, digamos, matices en las preguntas que tienen implicaciones distintas. Es indudable la popularidad del presidente, mantiene altos niveles. ¿Llega a mantener 60 o más de 60, según lo que tú aprecias en función incluso de lo que has medido a lo largo de todos estos años?
Nosotros nos movemos casi siempre entre 68 y 70. 68 y 70. Te doy dos argumentos Claro, oye, es que básicos. ¿sabes qué? Fíjate que casi es lo mismo que platicamos hace algún tiempo, ¿eh? El presidente no No ha sé, no, bajado del no ha 68-70 de lo que ustedes cambiado, han no, hecho. no, no, exactamente, ¿Eh? no ha cambiado mucho. Em, Te diría que mm, creo que todos estos análisis deberían de empezar Sí, con un tema de programas sociales. 25% de los ciudadanos de este país reciben dinero directo del gobierno federal, 35% a nivel hogar y 45% a nivel familiar. no, Es hombre. decir, tal vez alguien que no vive. Partamos de ahí, Javier, Sí, partamos de ahí. Yo claro. digo, porque hay gente que se molesta, que yo digo, no, 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 o sea, no se trata de, podemos, digo, si quieres, ¿no? Nos debatimos si es 65, 70, digo, pero no, no, o sea, no es 50, 55. ¿Cómo dices? Ahorita yo creo que no sé cómo serían los números, pero es que llegamos a estar a más de 20 puntos de diferencia, ¿no? Y eso dices, a ver, pues es que no, o sea, esto no, en el mundo no sucede, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, acordemos que está entre 65, 70 por ahí, casi todas las mediciones cara a cara ahí lo tienen. El resto, digo, yo creo que no son ni para observarse, ni para verse, ni, ¿no? O Claro, sea, son sí, las únicas metodologías comparables. sí, Eh, y, y si ves eso, yo creo que el tema, o sea, ya que dices es alta, entonces acordemos, o bueno, por lo menos entremos al debate en esos términos, ¿no? De qué le explica. Te diría algunos fenómenos que están pasando y que se me hacen interesantes. Uno es, da la impresión que la gente dejó de evaluar el trabajo del presidente y está hablando y está con el presidente persona, digamos, evalúa su esfuerzo, evalúa sus intenciones, pero no necesariamente sus resultados. Este número que te estoy dando, si fuera 65 o 70, ¿no? Que ya se mueven márgenes de error parecidos, eh, respecto a su peor política pública, que es lucha contra el narcotráfico o inseguridad, Javier, hay más de 30 puntos de diferencia. sí. Eso habría que explicarlo, Claro. más allá de batirnos y no, no, es que en realidad es 50 y no sé qué, da lo mismo. ¿Cómo es posible que en temas de inseguridad y lucha contra el narcotráfico estemos en niveles de 30 bajos y él traiga 60 y algo, 70, el número que tú quieras? Hay más de 30 puntos de diferencia. Eso bajo cualquier estándar es un fenómeno, Javier. ¿Por qué no nos preocupamos mejor por explicar eso Sí, en lugar de estar claro, peleando? sí, Que no es, no, no, no. Y eso es muy evidente en todas las mediciones. sí, sí, sí. Su política pública tiene una distancia respecto a él abismal. Entonces, ¿qué está evaluando el mexicano? A mí me Oye, parece que esa es una pregunta más relevante. bueno, ya nos vamos, pero eso que me está diciendo Paco Abundis debería haber yo de tener memoria, de alguna manera lo dijiste hace como 6 meses. Es un tema que ya empieza a ser una constante. Bueno, así, nomás rapidito si se puede. Después de lo que hemos platicado, todo requiere una explicación, pero si se puede. En el Estado de México, las encuestas más o menos se mantienen en la misma tendencia desde el inicio y en Coahuila más o menos desde el inicio. Yo creo que Coahuila ha cambiado un poco porque digamos, se Se contaba con dividieron. que Mm, iba a haber una sí, alianza que sí. no existió y entonces se pulverizó el voto y eso ha cambiado los números. En el Estado de México el único cambio fundamental fue MC, que no entró a la contienda y creo que eso hizo de hecho que se abriera un poco la elección. Te doy el dato del que iba a ser el candidato Juan Cepeda. Hace 6 años se llevó 18% del voto. Sí. En distintos modelos estimamos que de ese Bueno, 18%, por lo menos la mitad era de la candidata de Morena, Delfina. sí. Con eso, Delfina hubiera ganado, no sé, con 6, eh, 7. Sí, exactamente. claro, claro. Sí, 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 claro. Eso súmale que el verde ya está del otro lado, ya no está con el PRI, ahora está con Morena, y en una elección suma cero, pues entonces eso no valen 5 puntos, valen 10, ¿no? Al menos.
O sea, nada más Sí. repitiendo los números de hace 6 años, ya estamos hablando de una elección de 2 dígitos. Sí, así es de sencillo. Y de lo que está validada, digamos, en estas mediciones cara a cara, la más cerrada es Reforma, tiene 14 puntos, y el resto estamos más bien cerca de los 20. Covarrubias, Verum, Menenco, nosotros. De acá. Yo no conozco tanto. Vale. Te mando un gran saludo, Paco. Como siempre, Igualmente, Javier, gracias por este gracias por viernes. la... El Gracias. gusto mío, gracias, gracias. Bueno, aquí en el Heraldo, usted vio, traemos como 18 más o menos de diferencia, por ahí más o menos.